Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 72 y nuestro estudio va a ser para la refuá shelema de todos los enfermos y de todos los heridos, para la pronta liberación de todos los rehenes, de todos los cautivos en el pueblo de Israel y para la elevación del alma de aquellas personas que fueron asesinadas y aquellos soldados que han caído en estos días en la guerra contra el terrorismo y contra la barbarie de Hamas. Y por supuesto, nuestras palabras y nuestro estudio, que sea para la protección del pueblo de Israel y la protección de nuestros soldados. Seguimos entonces hablando lo que nos ha traído este capítulo desde el comienzo, el tema del abolengo, es decir, las familias, para saber quién se puede casar con quién. Vuelve la Gemara a hablar sobre el abolengo de Babel. Habíamos dicho que entre todas las tierras, el que tenía el abolengo más exquisito, más elevado, era Babel. Amar Rami Baraba, dijo Rami Baraba, Jabil Yama, el lugar llamado Jabil Yama, Tejalta de Babel. Es el comienzo, no, pero no en el sentido de comienzo de Babel, sino que ahí es donde están el abolengo más alto, ¿sí? Donde está la aristocracia, vamos a decir. Lo más alto. Ahora, Shunya de Gubia, Tejalta de Jabil Yama. Ahora, dentro de esta región de Jabil Yama están Shunya, Gubia, que son los lugares más excelsos en cuanto a su abolengo. Rabina, Mar dijo Rabina, Av, Tzitzora, incluso también el lugar llamado Tzitzora. Tania Namiaji, así también se enseñó en una vereita. Hanan ben Pinjas, Omer dijo Hanan ben Pinjas, Jabil llama Tejalta de Babel. Es el lugar, esa región llamada Jabil llama, es el lugar más exquisito de Babel. Shunia, Beguvia, Betzitzora, estas tres ciudades, Shunia, Gubia y Tzitzora, Tejalta de Jabil llama. Son los lugares más exquisitos dentro de Jabil llama. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Beaitna, y en nuestro tiempo, y Arbe Behu Kutae. Ahora ya se han mezclado en esos lugares Kutim, ¿sí? Kutim, recordamos que son personas que se convirtieron y esa conversión está puesta en duda porque se dice que se convirtieron por miedo a las desgracias que les podían llegar a ocurrir y no por un sentimiento sincero de querer acercarse a Hashem. La Gemara Rachati dice, Veloji, no es así, no es verdad que se mezclaron Kutim con ellos. Y Teta Hu de Abad Minai, de Ba'e Minai. Es decir, los Kutim pidieron una vez casarse con una mujer ahí, Velo Yahabule, y no le dejó. Fue un Kutí ese lugar, se quiso casar con una mujer. Cuando supieron que era Kutí, dijeron, no, no te puedes casar. Pero ya se corrió la voz. Y ya todo el mundo piensa que se mezclaron. Ahora, explica la Gemara y dice, Mai Jabil Yama, ¿qué es este Jabil Yama? Es decir, ¿cómo es este lugar que se llama así? Amarras papas, Zo, Perat de Burse. Es Perat de Burse, es el nombre, otra de las formas de llamar ese lugar. Au Gabra de Marleu, ese hombre que le dijeron, Anamin, Shot, Meshot. El hombre vino y dijo, yo soy de Shot, Meshot. Amar Rabbi Ishaq Nafja, Araglav de Amar, se levantó Rabbi Ishaq Nafja y dijo, Shot Meshot, ven a Nearot Omed. Ese lugar, Shot Meshot, está entre los ríos, es decir, entre el Tigris y el Éufrates. Por lo tanto, lo que quería decir es que era kasher en cuanto a su abolengo. Pregunta Gemara, Bejibena, Nearot, Omedet, Mayhabe, ¿y qué más me da que esté entre los ríos? Amar Abaya, Amar Rab Hama, Barukba, dijo Abaya que dijo Rab Hama Barukba, Amar Rabiosi, dijo Rabiosi, Rabbi Hanina, el hijo de Rabbi Hanina, Ben a Nearot, Arei que Gola. Es decir, cuando está entre los ríos, entre el Tigris y el Éufrates, se considera como que está en Babel o lo que sería Pumberita en cuanto a los Yohasin, en cuanto al abolengo. Veja Kaima. ¿Y dónde se encuentra ese lugar llamado Shot Meshot? Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, me ihi de Kira ul-el. Es decir, por encima del lugar llamado Ihi de Kira, que es el lugar que estaba
junto a la orilla del río Éufrates. Y vimos más arriba que discutieron Rabbi Shmuel sobre dónde estaba la frontera sur del río Éufrates. Veja, Amar Rabbi Yohanan, pregunta entonces la Gemara. Dice, pero si entonces, si dijo Rabbi Yohanan arriba, que en Babel se extendía ad Meabarta de Gizma, que se extendía hasta el paso de Gizma, si es así, Shot Meshot está fuera de ese límite. Amar Abaye, Letzuan Afka. Dijo Abaye, no, hay una, una lengua de terreno, una extensión de terreno que se extiende hasta ese lugar. Amar Rab Ika Barabín, Amar Rab Hananel, Amar Rab, dijo Rabika Barabín, que dijo Rab Hananel, que dijo Rab. El lugar que está por encima del río se llama Halzon Nihavnad, Nihavned. Arehi que Gola. Ese lugar es como Gola, es decir, como Pumbedita, es decir, la ciudad en Babel, le dio Hassin en cuanto a la Bolengo. Amarle a Abaye le dijo a Abaye, lo tetzitule, es decir, no le escuchéis las palabras de Rabika, Barabín. ¿Por qué? Llevama hi de Nafla le Hatan. ¿Por qué? Porque él lo que le pasó, está interesado en ello. ¿Por qué? Porque le recayó la misma de Yibum sobre una mujer que viene de ese lugar. Entonces, ¿qué quería decir? Que la gente de ese lugar es kasher. Amarle le dijo Ika Barabín a Valle, a tu dide, ¿sí? ¿Pero acaso yo dije esto en mi nombre? De Rab Hananeli, lo dije en nombre de Rab Hananel, y él lo dijo a su vez en nombre de Rab. Azil, Shailuha, fueron y le preguntaron a Rab Hananel si realmente así es como dijo Rab. A Marleu le dijo Rab Hananel, Aji Amar Rab. Efectivamente, así dijo Rab. Halzon Nihavnach Harehi que Golale Yohasim. Ese lugar llamado Halzon Nihavnach es como la Babel en cuanto a los abolengos. Ahora, trae la Gemara que hay quienes discuten con Rab. Upligue y Rab discute sobre esto de Rab Abba Bar Kahana, con Rab Abba Bar Kahana. De Amar Rab Abba Bar Kahana, pues dijo Rab Abba Bar Kahana. ¿Qué es lo que significa el versículo? Vainahem, Bahala, Uba Jabor Nahar, Gozan de Aremadai, Halach. Perdón, repetimos. Vainahem Behalach, Uba Jabor Nahar, Gozen de Aremadai. Ese es el versículo. Ahora dice, Halach, ¿qué significa Halach? ¿Cuál es esa ciudad? Halzón, es la ciudad de Halzón. Jabor, Zo, Hadiab, es el lugar llamado Hadiab. Nahar Gozán, el lugar llamado Nahar Gozán, Zo, Ginzak. Are Madai, la ciudad de Madai, Zo, Hamadán de Jabroteja. Es la ciudad de Hamadán y sus ciudades aledañas. Y explica la Gemara, Mai Jabrotea, ¿qué son estas ciudades aledañas? ¿Sí? Amar Shmuel, dijo Shmuel, Kerach Mushki. El lugar llamado Kerach Mushki. Juske Verrumke. Esos tres lugares. Amar Rabbi Yohanan, Mekulán, Lipsol, y todos estos que estamos diciendo, es para invalidar esos lugares en cuanto al abolengo. Y puesto que Rab Abba, Barcaana, el nombre de Rab, dijo que Gilazón está entre esos lugares de la Sheuglu Leshem Aseret Hashebatim, donde fueron exiliadas las 10 tribus. Si es así, se va a encontrar que Sheyoshvea Pesulim, que los que están ahí son Pesulim, como dijo Rabbi Yohanan. Entonces vamos a encontrar que él discute con Rab, que dijo que Halzón es que Shera es una ciudad válida en cuanto al abolengo. Ometa Gemara, Casal Kadata, es decir, al principio pensaste, Mushki, Hainu, Mushkeni, es decir, que ese Mushki que aparece aquí es la ciudad de Mushkeni, que dijimos ayer o en el DAF anterior, ¿sí? Si es así, tenemos una dificultad. Amar Rabjilla Barabín, Amar Shmuel dijo Rabjilla Barabín, nombre de Shmuel, Mushkeni, Arhi, que Golale y Yohasin, que es un lugar kasher. El Ayesh
¿Cómo vamos a resolver este problema? Yesh, mushkai, lehud, un mushken y lehud. Es decir, son dos lugares diferentes. Uno se llama mushkai y otro se llama mushken. Ahora que recordamos los lugares cuyo lugar se llama Gelazón de Hadaib, donde lo vimos aquí, eh, Hadiab, muy bien. Trae la Gemara otro dicho que habla de esos lugares. Dice, Utlat Ili'in Be Puma Ben Shinea. Es decir, hace referencia al sueño que tuvo Daniel. Daniel tuvo un sueño y ahí vio Olot, que suben del mar, cuatro tipos de bestias, de animales. Y se refiere a los cuatro reinados que van a gobernar sobre el pueblo de Israel. Ahora, el segundo animal, la segunda bestia que subió, era como un oso, ¿sí? Que se refiere al reinado de Parás. Y en el oso está escrito Utlat Ilein, es decir, y tres huesos tenía en su boca, entre sus dientes. Es decir, que a veces Hayu betoch pia, a veces estaba dentro de su boca, upeamim hayu mijus le pia, y a veces estaba fuera de su boca, entre los dientes. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Zohal zon, hadiab unzibain. ¿Por qué? Porque shepeamim bolatan, upeamim polatan. Es decir, que a veces están incluidos en Babel y a veces están excluidos de Babel, quiere decir que eran tres lugares fronterizos que a veces los conquistaban y a veces los reconquistaban, los conquistaban y los reconquistaban. Y eso es la referencia a los tres huesos que aparecían en la boca de ese animal. Ahora, ya que estamos hablando de los animales, del sueño de Daniel, viene a explicar el principio de ese versículo. Dice, Vearu Jave, Ajare, Tiniana de Damia Ledov. Es decir, y aquí que el segundo animal tras él tenía la forma de un oso. Tane Rabbi Yosef, así enseñó Rabbi Yosef, Elu Parsiim. Estos son los persas, que se parecen al oso. ¿Por qué? Sheochlim Veshotim Kedov, porque comen y beben como un oso. Un Mesurbalin Kedov, es decir, están rellenos, tienen carne, como el oso. Un Megadlin Sear Kedov, y se dejan crecer el pelo como un oso. Ven la Menujá Kedov, y están siempre moviéndose como un oso. Rabiami, Kihaba, Haze, Parsa de Rajib, Amar, Hainu Duba, Naida, cuando Rabami veía a un persa que estaba montado a caballo, decía, mira, fíjate, un oso móvil, ¿sí? Un oso que está en movimiento. Amarle, Levi, le dijo Rabbi a Levi. Ujú. Le preguntó, le dijo, Ani Parsiim, muéstrame cómo son los persas. Es decir, él nunca había visto un persa. Explícame. Amarle le dijo, Domim lehayalot shelbet David. Son como los soldados del rey David. Es decir, que eran valientes. Ahora vuelve y le dijo Levi, Areni Jabarim, muéstrame, háblame sobre los Jabarim. Es decir, es otro pueblo que estaba cercano a los persas. Domim le malajé Jabalá. Se parece a los ángeles que dañan. Es decir, son mucho más violentos que los persas y mucho más malvados. Le dijo nuevamente, Areni Ishmaelim, muéstrame los ismaelitas. Domim leseirin, se parece a los demonios que están en el cuarto de baño. Ujú. Hazar ahora volvió y le preguntó a Areni, Talmide Jajamim Shebe Babel, háblame de los sabios y los eruditos que están en Babel. Domim le Sharet, se parecen a los ángeles de servicio, son como ángeles de Akadosh Baruj. Y Haban, hija Nafshe de Rabbi, cuando estaba a punto de morir Rabbi, ¿qué pasó? Tuvo una profecía y empezó a hablar. Amar, Omania y Babel. La ciudad de Omania está en Babel. Kula Amonaehi. Todos ellos, todos los que viven ahí son amonitas.
y entonces no pueden entrar a formar parte del Kaal. Y así también Masgaria y Cabe Babel, Masgaria que está en Babel, Kula de Mamzera y todos los habitantes ahí son Mamzerim. Birka y Cabe Babel, la ciudad de Birka que está en Babel. Shene Achim Yesh, Shemachlifim Neshotehem, Zelaze. Ahí hay dos hermanos que se intercambian las mujeres y por lo tanto los hijos son Mamzerim. La ciudad que se llama Birta Dasteya de Satia, Birta de Satia, que está en Babel, y cabe Babel. Hayom Sarum Makom, hoy renegaron de Dios. Y explica y dice por qué. De Akpe, Pira Bekavare. ¿Por qué? Porque hoy en el río soltó a la orilla un montón de peces. Beshabta en el día de Shabbat. Beazil Betzadu Behu. Y fueron los judíos y tomaron esos peces en Shabbat, es decir, hicieron Hilul Shabbat por los peces. Veshamtinu Rabbi Achai, Rabbi Yoshia, Ishtamud. Es decir, y los puso en Nidui, Rabbi Achai, Rabbi Yoshia. Entonces quedaron así apartados de el Kahal y abandonaron a Hashem. Es decir, todo esto lo estaba diciendo Rabbi, estando en Israel, sobre lo que estaba pasando en Babel. Muy bien. Continúa Rabbi y dice, Acra de Agma y Cabe Babel. Ese lugar llamado Acra de Agma está en Babel. Ada bar Ahaba Yeshba. Y en ese lugar vive Ada bar Ahaba. Hayom Yoshed Bejeko Shel Abraham. Y hoy está sentado sobre las rodillas de Abraham, que quiere decir que hoy le están haciendo la Brit Milá. ¿Sí? Hayom Nolad, Rabbi Yehuda Babel. Además dijo, hoy están haciendo Rabbi Yehuda en Babel. De Amar pues dice aquel sabio que Shemet Rabbi Akiva no la Rabbi. Cuando murió Rabbi Akiva, nació Rabbi. Que Shemet Rabbi no la Rabiuda. Cuando murió Rabbi, nació Rabiuda. Que Shemet Rabiuda no la Raba. Cuando murió Rabiuda, nació Raba. Que Shemet Raba no la Rabashi. Cuando murió Raba, nació Rabashi. Le lamdeja para enseñarnos que Shen Sadik Niftar Mina Olam, Achen Nibrat Sadik Kemoto. Es decir, un Sadik no deja este mundo hasta que hay otro tzadik que va a ser como él de grande y que está aquí. Sheneemar, como dice el versículo, Bezará Hashemesh uba Hashemesh, y brillará el sol y se pondrá el sol. Es decir, que hasta que no brille otro sol, no se pone el sol. Muy bien. Achelo Kadva Shimsho Shel Eli, hasta que no se apagó el sol de Eli. Zarja Shimsho Shel Shemuel Ramati. Entonces ahí es que brilló el sol de Shemuel Anabí. Shenemar, Vener Elohim Terem Yichbe, es decir, la vela de Hashem antes de que se apague, Ushmuel Shohev, y Shmuel estaba tumbado en el Ejal, en el, en el templo, etcétera, etcétera, y es cuando empezó a tener sus profecías. Muy bien, dice la Neemar de Megilat Eja, dice la Megilat Eja, si va Hashem le Jacob, si va Sarab. Es decir, ordenó Hashem a Jacob, a sus enemigos que estaban a su alrededor. ¿Cómo explica el versículo? ¿Sí? Es decir, que Kadosh Baruj Hu ordenó a esos pueblos que, que nos opriman, ¿sí? Que nos causen desgracias a los judíos cuando estaban en la tierra de Israel. Ahora, la Amar dijo la viuda que con Homania, como por ejemplo el lugar llamado Homania, donde todos son amonitas, como dijimos arriba. Veíse Mujá, Lefun Nahara. Y esta ciudad está cercana a Fun Nahara, donde vivían judíos. Dice Yehezkel, Vihi, Kehinnavi, Upalteyahu, Ben Benayahu, Met, Veepol al Panay Baezak, Kol Gadol Baomar, Aha, Hashem Elohim. Es decir, Yehezkel dice que vio en su sueño que tuve mi profecía y Plataihu ben Benayahu moría. Y entonces yo caía sobre mi rostro y exclamaba con un gran grito y decía, ay, 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 Dios mío, como diciendo, vamos a ver, ¿a qué se refiere? Pero sobre el significado de este versículo discutieron Rabbi Shmuel
Hadamar, uno dice, le toba, es decir, para bien, es decir, que se apenaba de que hubiese muerto esta persona porque era una gran persona y que había hecho muchas cosas buenas. Hadamar, le ra'a, y otro dice, por su maldad, es decir, Shoto Adam Hayarra, que esa persona era mala, y entonces estaba quejando o estaba llorando o gritando por cómo fue posible que muriese de esa forma tan dócil. Explícale, Amara. Mande a amarle toba para aquel que dice que exclamó por el bien que había hecho. Quijá de Istanderá de Meshan. Es decir, a Moshel, es decir, decía como aquella vez que el dirigente de de la ciudad llamada Meshan. Hatane de Nebuchadnezzar Haba era el yerno de Nebuchadnezzar. Después de que Nebuchadnezzar exilió a los judíos a Babel, Shalach Leu le mandó su yerno Mikule Hai Shivia de Aitit Lach Lo Shadratlan. Es decir, de todos estos cautivos que tienes, mándame algunos para que estén aquí para mí. De Kaele Kaman, ¿sí? Sheyamdu, que estén parados delante de mí, que me sirvan. Bae, le Shadurele, quiso Nebuchadnezzar enviar a estos cautivos, mi Israel, de los judíos que había exiliado. Es decir, judíos que eran libres en ese momento. Amarle, le dijo Pelatiau Benayau, este hombre, a Nebuchadnezzar, Anán, de Hashbinan, nosotros, los judíos, que, ¿qué pensamos? Que son importantes. Neku, Mikamah, Aja, y tú los vas a poner ante ti así, Beabadim, como si fuesen esclavos. Nazlu Lehatam, y los vas a mandar a Mishan, a ese lugar tan alejado y tan, sí, poco recomendable. Llamar Naví, y dice Naví, entonces, ¿qué está diciendo? Que gracias a Platiau, Benayau, Nebuchadnezzar finalmente no mandó a estas personas como esclavos. Entonces es algo bueno. Entonces dice el Naví, una persona, Misha Sato va, le Israel Yamut, Bejatzi Yamav, una persona que hizo este bien al pueblo Israel va a morir antes del final de sus días. Ahora, mande a amar le Ra'a para aquel que dice que es para mal. Y escribe, está escrito, Vatabeo ti el Sha'ar Bet Hashem, Hakatmoni, Japone Kadima. Es decir, está hablando el profeta de la profecía que tuvo. A ver, ¿dónde está este profeta? Está también Yehezkel. Me llevó a la puerta del Bet HaMikdash delantera, que estaba hacia Kedma. Veiné, Bepetach Hashar, y en la puerta sí, delante de la puerta, Estim Bajamishaish, había 25 personas. Vaere Betoham, Ed Yaazania ben Azur, Bet Pelatiahu ben Benayahu, Sareham. Y vi entre ellos a estas dos personas, Yaazania ben Azur y a Pelatiahu ben Benayahu, que eran ministros del pueblo. Uchtib, y está escrito después sobre esto, veo ti, el Hatzar Bet Hashem Hapenimit. Y después Hashem me hizo ver el patio interior del Bet HaMikdash. Vine, Petach Echal Hashem, Ben Haulam u Ben la Mizbeach. Y aquí que estaba la puerta del Ulam, del atrio de la casa de Hashem, entre el atrio y el altar que Simba Hamishaish, y ahí había como 25 personas. A Jorehem el Ejal Hashem, estaban dando la espalda al Ejal, al templo. Ufnehem Ketma, y su rostro estaba hacia el este. Ahora tenemos que entender el versículo. Y Mashma Shenemar Ufnehem Ketma, si ya nos dijo que su rostro estaba hacia el este, yo ya no sé que su espalda, en Yodea Shajorehem Klape Maharab, yo no sé que estaban dando la espalda al oeste. Entonces, mata al Mutlomar, ¿por qué nos dice a Jorehem, el Hashem, que estaban dando la espalda al atrio del templo? Melamed Chayo, Mafri'in Atzman, Umatrizin Atzman Klape Mala. Es decir, que estaban bajándose, desnudándose, ¿sí? Y echando sus desperdicios hacia el Ejal. Estaban haciendo sus necesidades hacia ahí. El Kamar Naví
Y por eso dice el Naví, cuando se está quejando por la muerte de este Platiao, alguien que hizo esta maldad de Israel, en Israel, Yamut, ay, mira, todo va a morir en su cama, una muerte tranquila. Entonces, por eso se puede interpretar de las dos maneras. Ahora, Tistayem, Dishmuel. Ahora, trata la Gemara de demostrar. Dice, Tistayem, Dishmuel, de Amar. ¿Sí? Nos podemos ver lo que dijo Shmuel, le Ra'a, que Shmuel dice que fue para mal. Es decir, es él, el sabio que dice que realmente fue un malvado este Platiao. De Amar, Rabbi Barabín, Amar Shmuel, pues dijo Rabbi Barabín en nombre de Shmuel, Mushgene, Harehi, que Golá le Yohasin. Mushgene, esta ciudad, es como la Golá para el abolengo, es decir, es un lugar donde son kosherim. Ahora, Beir Mishon, y la ciudad de Mishon, ¿sí? Donde se sabe que la gente es pasul, es inválida. Lo hashule, lo mishum abdut, pero mishum amzerut. De todas formas, ahí no se sospecha de la gente que sean inválidos, ni por ser esclavos, ni por ser mamzerim. El kohanim shayu ba lo ikpidu al hagerushot, sino que los kohanim que están ahí no tuvieron cuidado y no fueron meticulosos de no casarse con mujeres divorciadas. Aleolam, Emma le Shmuel, Amar le Toba. Entonces dice no, la Gemara rechaza y dice no. En realidad vamos a decir así, que Shmuel dice que lo que el Naví se quejó por la muerte de Platiau es por lo bueno que era. Shmuel, de Taame, va según su punto de vista. De Amar, pues dijo, Amafkir, Etavdo, y Atzale Jerut, el que hace Efker de su siervo. Entonces, por medio de eso sale a la libertad. Pero no sale Get Shihrur y no necesita una carta de libertad. Sheneimar, pues dice el versículo, Kol Ebedish Miknat Kasef, todo siervo que fue adquirido por dinero. Es decir, el lenguaje del versículo que nos está diciendo. Ebedish, el siervo de un hombre. ¿Qué quiere decir? Ebedish velo Ebedisha, siervo de un hombre pero no siervo de una mujer. No, no puede ser eso. Ela, entonces ¿a qué se refiere? Ebed Sheyeshlo Rashut le rabó alav karu Ebed. Es decir, un siervo que su amo tiene dominio sobre él se le llama siervo. Ebed Shen rabó, le rabó Reshut alav, pero un siervo que no, su amo no tiene dominio sobre él, por ejemplo, que su amo le hizo Efker y ya no tiene ningún mérito sobre él, en Karuyevet ya no se le llama siervo. Si es así, los sabadín que fueron enviados a Mishan, que van a Mityashu, puesto que los amos de esos esclavos desesperaron de ellos, entonces es como si fuesen Ifkirum, que les hicieron Efker. Entonces, ahí son como personas libres, y por lo tanto, opina Shmuel que Mishan, lo Hashu, Mishum Isur Abdut. Es decir, no se sospecha ahí porque la gente llegase a ser siervos. Ahora, al principio del Pedek, la Gemara puntualizó en nuestra Mishnah que dijo: Kol Aratzot Isa Leres Israel. Veres Israel Isa le Babel. Dijimos que todas las tierras son como una masa con respecto a la tierra de Israel. La tierra de Israel es una masa como con respecto a Babel en cuanto a la mezcla. Ahora entendemos, Sheze Da Yahid, que esta es la opinión de uno solo. Pero los Jajamim Holkin discuten sobre esto. Amar de viuda Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Zodibre Rabbi Meir. Esto que hemos dicho es la opinión de Rabbi Meir. Amar Jajamim Morim, pero los sabios dicen, Cólera Sod Bejezkat, Kashrut, Hemomdot. Todas las tierras están con una hazaká de que son Kesherim, una presunción. Y trae la Gemara, me voy a Gemara algo que ocurrió con los sabios. Dice, Memar, Shara le Rabuna, Barnatán, le Minsab y Teta, Mejoziata. Es decir, a Memar le permitió a Rabuna, Barnatán, casarse con una mujer que era de Mejoziata, ¿sí? Que está fuera de las fronteras que hemos dicho de Babel, en cuanto a los Yohasin, en cuanto al abolengo. Amarle Rabashi le dijo Rabashi, Maidatah, ¿cuál es tu punto de vista? Amar viuda Amar Shmuel, pues dijo Rabbi Shmuel, en nombre de Shmuel,
Zodi Rabbi Meir, que todo esto que dijimos, que la tierra de Babel es lo más excelso en cuanto al abolengo, es solamente la opinión de Rabbi Meir. Abar, Jajamim Umerim, pero los sabios dicen, Kol Aratzot Becheskat Kashrut Henomdot, que todas las tierras partimos de la presunción de que la gente que vive en ella son Kesherim. Entonces hay que preguntar, Veja, Berrav Kahana, lo matne aji, ¿y acaso donde Rav Kahana no enseñaron así, en nombre de Shmuel? Ube Rav Papa lo matne aji, y donde Rav Papa no enseñaron así, Ube Rav Zvid lo matne aji, y donde Rav Zvid no enseñaron así, que todas las tierras son una masa frente a la tierra de Israel, y la tierra de Israel es una masa frente a Babel. Dice, afilo aji, incluso con todo esto, lo que Blamine, no fue aceptada esa ley, Mishum de Shmia le. ¿Por qué? Porque Memar escuchó me Ravzvid de Nardea. Escuchó de Ravzvid de Nardea que Shmuel dijo que los jajamim opinan que todas las tierras están en una presunción de que la gente es kasher. Y él se apoyó sobre esas palabras. Dan un Rabanán, Señor, tú sabes una vereita. Mamzer, un netine, tehorim, le atit labo. Los mamzerim y los netinim finalmente serán tehorim. Es decir, que cuando llegue el Mashiach, los va a purificar. Ya no van a ser gente que sean pesulim y se van a poder casar con cualquiera. Y ve Rabbi Yossi, esa es la opinión de Rabbi Yossi. Rabbi Meir dice, en teoría, no se van a purificar. Amarlo, Rabbi Yossi, le dijo Rabbi Yossi, claro que va a Neemar, pero ¿acaso no fue dicho ya en el profeta, os voy a rociar con aguas purificadoras y os vais a purificar? ¿Qué entiende aquí? Que en el futuro los mamzerim van a quedar purificados. Amarlo, Rabbi Meir, le dijo Rabbi Meir, no, que Shomer, cuando dice el versículo, Mikol tumotehem, Mikol gilulechem, de todas vuestras impurezas y de todas vuestras iniquidades, yo os voy a purificar. Aquí vemos, puntualiza Kadosh Baruj Hu, que va a purificar a los hijos de Israel solamente de su impureza y de la idolatría. Velomina mamzerut, pero no del hecho de que sea mamzerim. Ahora, amarlo, Rabbi Yossi, le dijo entonces Rabbi Yossi a Rabbi Meir, a Geni, que es verdad que lo esencial del versículo está hablando de purificar de la impureza, pero que Shehu Omer, pero cuando le dice, Ataherethem, os purificaré a vosotros, hay como una especie de ribuy, algo que se está añadiendo. Heve Omer, ¿qué vamos a decir? Afmina mamzerut, que también de la mamzerut va a purificar a Kadosh Baruj Hu, al pueblo en el futuro. Pregunta la Gemara. Mishla male Rabbi Meir, yo entiendo para Rabbi Meir que dijo que los mamzerim no van a ser purificados en el futuro. Hay no dictiv. Esto es porque está escrito claramente. Veyashev mamzer beashdod. Es decir, que el mamzer estará viviendo en Ashdod. Ok, estarán apartados, pero habrá mamzerim todavía. Era el Rabbi Yossi, pero para Rabbi Yossi, ¿qué vamos a decir? Mai vayeshev mamzer beashdod. ¿Cómo explica el versículo que dice y que estarán habitando el mamzer en Ashdod? Dice que de Metargem Rabbi Yosef. Es decir, Rabbi Yossi lo explica como lo traduce Rabbi Yosef ese versículo. Dice, Yatbun Bet Israel le Ruchsan Be'ar Ahon de Abudamu Be Lenuchrain. Es decir, se asentarán los hijos de Israel con Shalva, con, con Shalva, con quietud en su tierra. Y ahí hay un Akshavim Beabar Kemon Nochrim. Ahí en ese lugar donde antes eran considerados como Nochrim, como extranjeros. Amar la viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Alajá, que Rabbi Yossi. La alajá en realidad es como Rabbi Yossi, que los mamzerim en el futuro van a ser purificados. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef. Y la, si no es así, de Amar la viuda, Amar Shmuel, alajá que Rabbi Yossi, si no fuese porque dijo así, que la alajá es como Rabbi Yossi, nosotros que habríamos fijado como Rabbi Meir. ¿Sí? Porque Hava Ate, entonces que en el futuro, ¿qué pasaría? Cuando venga Eliyahu, ¿qué habría dicho? Have Ayahu Mapik Minan, es decir, habría sacado de entre nosotros Sabrane Kolarin, es decir,
grupos y grupos de mamzerim y habría dicho tú fuera, tú fuera, tú fuera, tú por aquí, tú por ahí, tú por ahí, un montón. Le dice, ¿sabes qué? Por eso, eh, menos mal que la halajá es como el Rabbi Yossi y no como Rabbi Meir. Y cuando llegue el Mashiach, todos serán purificados de aquello que los invalida para ser parte del pueblo de Israel. Hasta aquí llegamos en el DAF de hoy. Tengamos una excelente noche y que tengamos Besorot Tovot, que escuchemos solamente buenas noticias. Jizku Veimso.